Los tiempos han cambiado. Bajo el liderazgo firme de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y ejecutado con mano de hierro por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el Plan Nacional de Seguridad avanza a toda marcha. La orden presidencial es clara y contundente: caiga quien caiga y sin distinción. Aquellos criminales y servidores públicos corruptos que antes se sentían intocables y cobijados por el poder, hoy topan con pared. A todos ellos les cayó el peso de la ley. Se está barriendo parejo para devolverle la paz y la dignidad a nuestra nación. A través de una impecable estrategia de inteligencia y tras un operativo interinstitucional coordinado entre la SSPC, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, FGR, se dio un golpe histórico a las redes de extorsión y delincuencia organizada que operaban en Morelos. El saldo de la justicia: 6 detenciones clave tras ejecutar 5 órdenes de cateo, incluyendo a un alcalde en funciones, un exedil y 4 funcionarios municipales. 32 objetivos bajo investigación, 20 personas físicas y 10 empresas. Cuentas congeladas. La unidad de inteligencia financiera ya ha bloqueado los recursos financieros de esta red. Esta estructura criminal estaba directamente vinculada a Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, líder del cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos y Baja California, e involucraba a una red de empresarios y políticos. Limpieza profunda, sin perdón para los corruptos. El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, junto al comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briceño Lovera, confirmaron que entre los investigados se encuentra el expresidente municipal de Cuautla, Raúl Tadeo Nava. Con esto, el gobierno de México demuestra con hechos que no hay nexos políticos ni colores partidistas que valgan cuando se trata de defender al pueblo. El único objetivo es llevar ante los tribunales a todo aquel vinculado a la extorsión, el narcotráfico, el tráfico de armas y la delincuencia organizada. Por la soberanía y la tranquilidad de las familias mexicanas, estos resultados reflejan el fortalecimiento de la estrategia nacional contra la extorsión. El Gabinete de Seguridad de México no dará un solo paso atrás. Con el esfuerzo conjunto de nuestras instituciones, la patria se defiende y la tranquilidad de los ciudadanos se recupera. Porque con el pueblo de México nadie se mete. La ley se aplica, la justicia avanza y la transformación de nuestra seguridad ya nada la detiene. Buenas tardes. Damos la bienvenida a la conferencia de prensa que ofrecen los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Por ello damos la bienvenida al general comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño Lovera. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch. A continuación, escuchemos el mensaje que dirige el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch. Muy buenas tardes, muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Saludo con respeto al general Guillermo Briceño Lovera, comandante de la Guardia Nacional. Gracias, mi general. En Morelos, particularmente en Cuautla y en municipios de la región oriente, se tuvo conocimiento de actividades de extorsión que afectaban directamente a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos, quienes enfrentaban amenazas, cobros de cuota y presiones de grupos criminales que buscaban imponer control de esta manera. Como parte de la estrategia nacional contra la extorsión, a partir de la información aportada por diversas denuncias ciudadanas, así como de reportes sobre el cierre de negocios y la exigencia de pagos ilegales incluso a varios comercios y familias, se iniciaron trabajos de investigación de gabinete y campo para identificar a los responsables, sus redes de apoyo y posibles vínculos con autoridades o actores locales. A mediados del mes de abril, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzó la estrategia de seguridad en el estado de Morelos. Este fortalecimiento permitió incrementar el estado de fuerza de las instituciones federales, pero también ampliar las capacidades de inteligencia e investigación de las distintas instituciones de seguridad. El objetivo ha sido atender de manera directa los delitos de alto impacto,
detener a generadores de violencia y proteger a la población frente a grupos que durante años afectaron la vida social y económica de distintas regiones del estado de Morelos. Derivado de este reforzamiento, durante mayo se han realizado diversas acciones operativas en Morelos. Un ejemplo fue la operación del pasado 6 de mayo en Yautepec, donde en una operación conjunta de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a 8 personas relacionadas con la célula delictiva Los Linos, entre ellas Rodolfo N., alias Don Ramón, identificado como uno de sus principales líderes. Esta célula llevaba muchos años operando en el estado y afectando a la población, con delitos graves como extorsión, homicidio, robo de vehículos, pero también este grupo delictivo se dedicaba al trasiego de droga proveniente de Centroamérica hacia Estados Unidos con presencia en distintos municipios de la entidad. Durante esta acción, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue agredido por integrantes de la célula delictiva. En los hechos, uno de los agresores perdió la vida y 2 compañeros resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica especializada. Las acciones que hoy informamos son resultado de ese seguimiento permanente de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Proteger a la población, combatir la extorsión como delito prioritario y no permitir que ninguna estructura criminal condicione la vida económica, social o comunitaria de nuestro país. Como parte de las investigaciones, con el aporte de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de Inteligencia Militar de la Guardia Nacional, el día de hoy, la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de cateo en 6 domicilios ubicados en Morelos y uno más en Querétaro, así como órdenes de aprehensión contra diversos objetivos, entre ellos presidentes municipales en funciones, expresidentes municipales, empresarios, servidores públicos y personas vinculadas con extorsión, así como delitos contra la salud, tráfico de armas y delincuencia organizada. Esta línea de investigación forma parte de las indagatorias para determinar posibles vínculos, redes de protección, intercambio de información o colaboración con estructuras delictivas. En una operación conjunta de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al momento se han cumplimentado 6 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada contra las siguientes personas: Agustín N., presidente municipal de Atlatahuacán; Irving N., expresidente municipal de Yecapixtla, investigado por la apropiación de un predio destinado a un pozo de agua potable, dejando en severo desabasto del recurso a la comunidad. Horacio N., secretario municipal en Cuautla, fue aspirante a presidente municipal de Cuautla en fechas pasadas. Pablo Adrián N., empresario y oficial mayor de Cuautla. Jonathan N., tesorero de Cuautla. Arisbel Rubí, excandidata a la alcaldía. Asimismo, se informa que continúa la búsqueda de Jesús N., presidente municipal de Cuautla, para cumplimentar el mandamiento judicial correspondiente. Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera incluirá en la lista de personas bloqueadas a 32 sujetos, 22 personas físicas y 10 personas morales relacionadas con esta red de corrupción en Morelos. Entre ellos se encuentran presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, actores económicos, políticos y sociales presuntamente vinculados con un operador regional del Cártel del Pacífico en la región oriente de la entidad, a quien habrían brindado facilidades de operación. Esta medida incluye a 10 objetivos principales, integrantes de su círculo familiar, empresas con indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al propio líder delictivo. Reconocemos y agradecemos el apoyo de la Fiscalía, especializada en materia de delincuencia organizada, de la Fiscalía General de la República, cuya participación fue fundamental para el desarrollo de estos operativos. Su trabajo ministerial, técnico y jurídico permitió fortalecer las investigaciones, integrar los elementos necesarios y obtener los mandamientos judiciales que hoy hacen posible avanzar contra estructuras delictivas y redes de protección institucional, siempre con apego a la ley y con el objetivo de evitar la impunidad. Muchas gracias. Damos paso a la sesión de preguntas y respuestas con la pregunta de Gustavo Castillo de La Jornada. Buenas tardes. Gracias por su respuesta. Yo primero quisiera preguntarles si esto está relacionado con un hombre que se llama Júpiter,
y que se supone que tiene orden de aprehensión y que es el líder del cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos, pero también con presencia en Zacatecas y en Baja California. Y si esto va a implicar también a otros exfuncionarios, incluyendo a alguien que fue operador político de la actual gobernadora de Morelos. Sí tiene que ver con estas personas que usted menciona. Hay un video, recordemos, en junio también del año pasado, donde salen con otro líder delincuencial. El doctor Ulises Lara, de la Fiscalía General de la República, más tarde, también va a complementar la información que estamos actualizando sobre las órdenes de aprehensión y sobre los cateos que faltan. Continuamos con la pregunta de Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Buenas tardes, secretarios. Buena tarde a todos. En este sentido, una vez que nos ha compartido esta información que ya desde muy temprana hora sabíamos, ¿qué refleja este hecho, secretario, de que alcaldes en este momento sean, pues sí, en efecto señalados por extorsiones? ¿A qué nivel de impunidad nos estamos o se están ustedes como Gabinete de Seguridad enfrentando? Y preguntarle también si tiene el dato de cuántos son los alcaldes que se han detenido por este tipo de operativos que se conoce como el operativo Enjambre, si nos pudiera compartir la cantidad de alcaldes que están en esta situación. Gracias. En efecto, primero, sobre la primera parte de su pregunta, pues hay varias investigaciones en curso. Recordemos que la operación Enjambre inicia en una investigación de la Fiscalía del Estado de México. Eso es muy importante porque también no todas las investigaciones se inician en la Fiscalía General de la República o con las denuncias que se reciben aquí en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El operativo Enjambre, que ya lleva más de 70 funcionarios públicos detenidos, esta es una continuación de ello, tiene mucho que ver también la participación de los estados. Las primeras denuncias, por eso trabajamos cada vez más, que es el cuarto eje de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues cada vez trabajamos más con las entidades federativas, porque las denuncias, pues las primeras denuncias llegan, por supuesto, primero a las fiscalías estatales. Van más de 70 detenidos, para contestar a su pregunta. Servidores públicos en general. Sí. Continuamos con la pregunta de Sandra Lucía Moreno, de 1TV. ¿Qué tal, secretario? Bueno, preguntarle si todavía tienen más nombres de funcionarios públicos que estén involucrados con el cártel de Sinaloa en otros estados y si van a seguir con estas operaciones o el nombre de la operación va a cambiar. Sí hay, no solo relacionados con ese grupo delincuencial, con otros, y estamos trabajando, bueno, principalmente obviamente con la Fiscalía General de la República, pero también con fiscalías estatales. Siguiente pregunta, a cargo de Ariadna Lobo, de El Sol de México. Buenas tardes. Preguntar, el despliegue de elementos en Morelos ahorita va a continuar y más o menos cuántos elementos han sido desplegados, supongo que también de la Guardia Nacional. Sí, ahorita se lo comento. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, el despliegue de Guardia Nacional, de todas las instituciones también que están colaborando, que se realiza desde luego por instrucciones de la ciudadana presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Tenemos más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en toda la entidad y con el apoyo desde luego del Ejército, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía estatal y las policías municipales, que también están colaborando en todos los dispositivos que se están realizando en el estado, en la entidad, particularmente los municipios de Cuernavaca, de Cuautla, que son los que particularmente tienen una mayor incidencia. Siguiente pregunta, a cargo de Julio Omar Gómez, de Medios del Pacífico. Muy buenas tardes, muchas gracias, Julio Omar Gómez, del Medios del Pacífico. Como bien usted lo dice, pues ya se han capturado servidores públicos, empresarios, también se han capturado pues a políticos. La oposición en México tiene esta narrativa de narcopolíticos,
en Estados Unidos también se maneja el término narcopolítico. Quiere decir que con estas detenciones existe la narcopolítica en México, desde presidentes municipales, funcionarios públicos de bajo nivel y medio, pues obviamente hablando de gobernadores y no decir de federales. Es una primera pregunta. Por otra parte, una precisión sobre el gobernador Rocha Moya, preguntarle si tiene o no la certeza, más bien la seguridad del gobierno federal, secretario, o es la seguridad por parte del Estado. Es una precisión que nos hemos preguntado. En algunos casos pues se duda de que haya sido la seguridad sea federal o del Estado. Esto es porque lo ha preguntado la presidenta, de México, lo ha comentado en algunas ocasiones, que se le tiene que dar pues la protección a cualquier persona mexicana y también bajo un esquema de evaluación de riesgo. Y nada más, cerrando con esta misma precisión del gobernador Rocha, ayer se cuestionó a la secretaria de Gobernación sobre la ubicación del gobernador. Esta pregunta pues la evadió. El gobierno federal no quiere revelar la ubicación, lo comento por quienes afirman que se encuentra ya en otro país. ¿O es desconocimiento del gobierno federal o es una ubicación reservada del gobernador Rocha Moya? Gracias. Primero, el gobernador está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación, está al momento está ahí en su estado. No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del gobierno de México, tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido. La escolta corre a cargo del Estado, como es gobernador con licencia, pues cuenta con un servicio de escolta, pero del Estado, no tiene escolta por parte del gobierno federal. ¿Tiene alguna...? Gracias. La primera narrativa sobre la narcopolítica que existe en México. Sí. Bueno, primero, pues este gobierno, desde el inicio de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido muy claro y contundente con el combate a la delincuencia. Las cifras son muy medibles. La baja en homicidios pues es también, si bien es por atención a las causas y por todos los ejes que ha presentado una y otra vez la presidenta Claudia Sheinbaum, pues también uno de esos ejes es el fortalecimiento de las capacidades de investigación y de inteligencia del Estado mexicano, la coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas, que ha derivado en un sinnúmero de operativos, una cantidad muy importante de detenidos, de aseguramientos de droga, de personas sumamente relevantes. Simplemente este año, en lo que va en este año 2026, pues se detuvieron a objetivos sumamente muy relevantes. Entonces, hay personas involucradas con el crimen organizado, algunos servidores públicos, por supuesto, pero el gobierno de México ha demostrado y demuestra todos los días, el Gabinete de Seguridad, los hombres y mujeres que representan al Gabinete de Seguridad, pues las acciones contundentes que se hacen en contra del crimen organizado todos los días. Repito, desde detenciones de objetivos que no se habían detenido en muchísimos años, hasta aseguramientos de droga en tierra, en alta mar, los laboratorios clandestinos, que son más de 2.300, ¿no? Que esto rompe con la estructura y la logística de estos grupos criminales. Gracias, secretario. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona, del Universal. Presidenta, tengo una duda respecto a los entregados a Estados Unidos. Menciona usted que pues hay derecho pues en la Fiscalía, que es inocente uno hasta que pues haya pruebas. Pero ¿por qué estas personas se entregaron? ¿Cuál es la razón que usted...? Todos son sentenciados. Ajá. Todos son sentenciados. Todos los 92 que el Consejo de Seguridad decidió, todos tienen sentencia de un Me juez. refiero a los 9, bueno, a los 10 presuntos de Sinaloa. Ah, no, ellos decidieron ellos entregarse. Las dos personas pues, entraron en contacto con el gobierno de Estados Unidos y se entregaron. Pero pues, allá sabrán ellos por qué se entregaron, ¿no? Y esta comunicación con el resto de personas que pues siguen señaladas por las autoridades de Estados Unidos, ¿la han tenido ustedes en el Gabinete de Seguridad? ¿Cómo? Si han tenido comunicación con el resto de personas
que están señaladas por Estados Unidos. ¿Pero para qué tenemos comunicación? Bueno, como la tuvieron con el gobernador Rocha para saber si era No, culpable. a ver, la Fiscalía hace su investigación. Ujú. ¿Así? O sea, ¿cómo que si hay comunicación personal? Pues no lo sé, por eso le pregunto No, si no usted... tendría por qué. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Estados Unidos pide detención de 10 personas de manera urgente con motivos de extradición. Aquí lo explicó Luisa con todo detalle. La Secretaría de Relaciones Exteriores pide pruebas, asesorada por la Fiscalía General de la República. En ese momento la Fiscalía General de la República abre por su cuenta una investigación. Pues ya la Fiscalía pues hace su trabajo. Y responde Estados Unidos, pues se requieren más pruebas. En ese ínterin hay 2 personas de las 10 que toman la decisión personal, no sé por qué, de entregarse a Estados Unidos. ¿Y estas personas ya recibieron ayuda consular? ¿Se acercaron sobre todo? Pues No han pedido. No la han pedido. No. Ok, y en esta reunión que va a sostener con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, ¿se le va a pedir información respecto a este caso de Rocha y también de los agentes de la CIA? No tendríamos por qué, porque es el Departamento de Justicia, es otra área del gobierno de Estados Unidos. Yo lo sé, pero usted no podría... ¿Pero por qué? O sea, no entiendo el... Pues para tener como saber información de que por qué los Por eso, están pero a ver, acusando. el que viene es el secretario de Homeland Security. Claro. De donde vienen todas estas peticiones es de una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, pues hay canales para ver ese tema. Okay, Nosotros, presidente. ¿qué vamos a hablar con él? La coordinación que tenemos en seguridad. Presidenta, en este tema del caso de Morelos, que se dio el día de ayer, pues también se evidencia, ¿no?, que el crimen organizado pues estuvo involucrándose pues en las elecciones, específicamente en estos municipios. No se demuestra eso. Se demuestra que hay 2 alcaldes y algunos de las personas que trabajan ahí, que fueron denunciadas y que en este momento presuntamente tienen vínculos con la delincuencia organizada. Eso es lo que... porque no se puede extender una hipótesis frente a lo que ocurrió. Puede ser una hipótesis tuya o una interpretación tuya. En este momento, ya como presidentes municipales y algunas de las personas que trabajaban con ellos, se supo por denuncia y investigación que había vínculos con la delincuencia. Si eso ocurrió desde las elecciones o no, pues no sabemos, ¿verdad? Ok, y ya con esta reforma, ¿consideran ustedes que podrían ya, pues que no se involucre total de tajo el crimen organizado? ¿Qué estamos planteando? Por ejemplo, Morena, cuando postula a sus candidatos, aquí hay 2 expresidentes de Morena, preguntan a la Fiscalía General de la República, ¿hay antecedentes penales de estas personas? ¿Hay alguna investigación? Y la Fiscalía General de la República le responde, no. ¿Por qué lo sé? Pues porque fui candidata de Morena. Es así, ¿no? Sí, en la convocatoria. Entonces, en las convocatorias, a ver, cámbiate de cachucha por eso. Así es como lo señala la presidenta. ¿Qué hacíamos en Morena? En la convocatoria para las candidaturas pedíamos que firmaran el consentimiento para que nosotros como partido político pudiéramos consultar a la autoridad correspondiente si tenía algún problema con la ley, porque evidentemente Morena no podía hacer esa investigación, porque no tenían ni facultades ni la información. Entonces tú, para ser candidato, firmabas que estabas de acuerdo que nosotros podíamos consultar. Entonces, con esos consentimientos, ya quienes iban a ser candidatos, hacíamos un oficio a la Fiscalía, dirigido a la Fiscalía, con todo el listado de los posibles candidatos,
y le pedíamos que si había alguna observación, algo que faltara a lo que señala la ley, entonces no lo informara y nosotros actuábamos en consecuencia. Ahora, ¿qué se plantea? Que no solo sea la Fiscalía, sino que hay una comisión del INE. Ahora explícalo mejor tú, Luisa. Lo que se plantea es formalizar una instancia, o sea, que se tenga una instancia en donde los partidos políticos puedan acudir, insisto, de manera voluntaria, y que esta instancia se encargue de hacer las consultas con las diferentes dependencias, no solamente con la Fiscalía General de la República, también tener información de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, también del CNI, es decir, conocer de manera integral toda la información que se pueda tener por las instituciones de justicia, de investigación y de procuración de seguridad y justicia, tener toda la información y que ellos hagan una valoración, una especie de dictamen, como aquí decíamos, para dar una conclusión respecto a un posible riesgo razonable. Entonces, ahora lo que se crea, a diferencia de lo que se hacía anteriormente, que de manera unilateral uno buscaba las dependencias, pero esas dependencias tampoco es que dentro de sus áreas contaban ya con esa obligación, ahora ya la van a tener, porque ya va a estar en ley, tienen que tener específicamente gente que pueda atender esas solicitudes por parte de la comisión que depende del INE, hacer esas valoraciones, entregarlas de manera formal y de manera formal esta comisión entregarlas al partido político. Entonces es muy importante porque no se contaba como con esa instancia formal para que las instituciones, los partidos políticos puedan preguntar, conocer información respecto a sus posibles candidatos. Todavía no son candidatos, son aspirantes a ser candidatos. Ellos ya tomarán después la definición con esa información y pues con la responsabilidad debida de cada uno de los institutos políticos. Presidenta, en otro tema, el día de ayer, pues la Secretaría de la Defensa Nacional, no sé si le informó que cambió o relevó a 9 mandos Lo hace normalmente, de 9 estados. No hay algo, vi la nota de 8 columnas del Universal, no tiene nada de 8 columnas porque es algo que hace cada 2 años, la defensa. La defensa tiene una visión que no busca que los mandos territoriales o de algún área sectorial no se queden ahí durante mucho tiempo, sino que sean relevados y pasen a otro lugar. De esa manera pues va generando nuevas responsabilidades, experiencia y otras consideraciones que ellos toman. Entonces lo que informó la defensa, porque había estado saliendo algunas notas de que ya relevaron al de Zacatecas porque quién sabe qué cosa, y ya relevaron al de no sé cuánto porque quién sabe qué cosa. No, son procedimientos normales de la defensa. Por ejemplo, yo fui jefa de gobierno, el comandante de la primera zona militar se cambia cada 2 años. Entonces a mí me tocaron 3 comandantes de la primera zona militar. Es una decisión que ellos toman y van relevando y van evaluando cómo van trabajando en cada una de sus áreas, pero no tiene nada de particular. Gracias. Sí, vámonos ya, 9:28, vamos a Mujeres en la Historia. Con su permiso, Presidenta.